buenas noches. Vamos a dar inicio a la séptima sesión del curso virtual de cardiología del Centro Médico en Manaco. Hoy vamos a revisar los temas de anticoagulación y antiagregación plaquetaria en los 4 escenarios más importantes de cardiología. La primera conferencia está a cargo del doctor Gilberto Castillo y él nos va a hablar de la importancia de las clínicas de anticoagulación. El doctor Castillo es internista, cardiólogo y es experto en estos temas de anticoagulación. Muchas gracias, Gilberto, por acompañarnos hoy y adelante con su primera conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches a ustedes por acompañarnos, por estar aquí, dándonos la oportunidad de compartir algunos conocimientos, digamos, de lo más reciente que hemos tenido en el campo de la anticoagulación. ¿Me confirman si ya se está viendo la pantalla completa? Sí, ahí se ve. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Entonces, en los próximos minutos lo que vamos a conversar un poquito es acerca de por qué hoy en día con nuevos anticoagulantes de acción directa sigue siendo importante contar con clínicas de anticoagulación. Estos son mis conflictos de interés, estos son los laboratorios para los cuales yo he dado conferencias en los últimos 6 meses, pero aclaro que para esta conferencia no tengo absolutamente ningún conflicto ni recibo ningún tipo de honorarios por esto que vamos a compartir en los próximos minutos. ¿Por qué es importante un servicio de anticoagulación? A pesar de que estamos en un curso de cardiología, hay que tomar en cuenta que no todos los pacientes que reciben un tratamiento anticoagulante son necesariamente pacientes cardiológicos. Posiblemente la gran mayoría sí, y posiblemente eso hace que la mayoría de los sitios de anticoagulación en Colombia estén directamente amarrados a servicios de medicina interna o de cardiología. Pero la anticoagulación es un servicio transversal, no es solamente una clínica porque no se limita solamente al manejo ambulatorio de los pacientes, sino que es un verdadero servicio donde en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, yo fui a rotar el servicio de anticoagulación en el Thomas Jefferson en Filadelfia. Es todo un servicio que funciona totalmente independiente como interconsultante de muchas áreas. Y vemos cómo es muy común que tengamos que utilizar y resolver gran cantidad de los pacientes relacionados con temas de anticoagulación en el área cardiológica, pero también para pacientes de neumología, para pacientes de medicina interna y para pacientes de cirugía vascular. Y no es siempre fácil estar enterado, por ejemplo, uno de los cardiólogos preguntarle, bueno, ¿y cómo se hace la anticoagulación extendida para un paciente con trombosis venosa profunda proximal? Posiblemente no lo tiene tan claro. O si le preguntamos a un cirujano vascular, ¿cómo vas a manejar al paciente que está anticoagulado con fibrilación auricular y que además va para un cateterismo cardíaco? Con seguridad no lo tiene claro tampoco. Entonces es muy importante tener un servicio transversal que nos permita abarcar todo ese tipo de pacientes. No solamente los pacientes que están con anticoagulantes tradicionales, como son las heparinas, bien sea heparinas de bajo pose molecular o bien sea un medicamento oral de tantos años como la warfarina, bien sea que tenga un anticoagulante de acción directa o que tenga una terapia antiplaquetaria también, o como nos vemos cada vez con más frecuencias expuestos a pacientes que reciben antiplaquetarios y tratamientos anticoagulados simultáneamente. Así que el servicio de anticoagulación coge una importancia fundamental porque le permite al paciente, sin tener que estar directamente contactando a su médico tratante, muchas preguntas relacionadas con la anticoagulación. A nosotros nos llegan todos los días pacientes que dicen, doctor, es que yo estoy anticoagulado y me van a sacar una muela y el odontólogo necesita que me dé la orden de cómo debe hacerse, o es que me van a hacer una endoscopia. A veces vemos también con sorpresa cómo hay muchos servicios de ayudas diagnósticas, casi que es un estándar y lo tienen escrito. Si usted está tomando warfarina, aspirina, clopidogrel, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, quítelo cualquiera de lo que esté tomando 7 días antes. Y uno dice, espérate un momentico, ¿cómo así que quita los 7 días antes si el comportamiento de los anticoagulantes y de los antiplaquetarios es totalmente distinto? Depende de la vida media de cada uno, depende de la función renal y no es como tan olímpico irlo quitando así. Así que el servicio de anticoagulación, cuando se pensaba que con el advenimiento de los anticoagulantes de acción directa, pues no se iba a necesitar más clínicas de anticoagulación porque ya muchos pacientes ya no estaban con warfarina y no había que hacerles el INR, pues las clínicas de anticoagulación en todo el mundo se reinventaron, palabra de la que ya no queremos escuchar nada más en estos últimos meses, pero realmente se reinventaron para definitivamente
entender que el componente educativo para el paciente, el dar esa solución rápida, el dar esa solución inmediata al paciente que está con antiplaquetarios o con antitrombóticos de cualquier tipo y que va para algún procedimiento, que va para una cirugía, por ejemplo, o que ha tenido un sangrado leve, dar solución a esos problemas es supremamente importante y el componente educativo es fundamental. Además, en los últimos años ha cambiado trascendentalmente lo que es la anticoagulación. Voy a contarles simplemente uno de esos aspectos de anticoagulación. El 90 o 95% de nuestros pacientes anticoagulados lo están por una de tres razones, por uno de tres diagnósticos. O porque tienen una fibrilación auricular, o porque tienen una prótesis valvular cardíaca mecánica, o porque tienen un tromboembolismo venoso, bien sea una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Ahí posiblemente encontramos el 90 o 95% de todos los pacientes que están anticoagulados a largo plazo. Muchas veces los pacientes no pueden recibir los anticoagulantes orales, muchas veces no pueden recibir anticoagulantes directos y muchas veces nos toca todavía echar mano de las heparina de bajo peso molecular. Y también vemos con preocupación a veces cómo queremos formular con anticoagulantes de acción directa a muchos pacientes que hoy en día todavía no tenemos la evidencia suficientemente clara para poder utilizar este tipo de medicamentos. Voy a mostrarles cómo, y les pido que me acompañen en este viaje muy rápido en lo que ha sido la historia de la anticoagulación. No vamos a hablar de la historia de la fibrilación auricular, que ya el doctor Gil nos va a hablar ampliamente en la próxima conferencia, sino de qué ha sido la historia de la anticoagulación. Y yo pudiera decirles que hemos pasado por 4 etapas en estos 20 años. Antes del 2009 teníamos una etapa donde lo que teníamos era warfarina y nada más, pero coloco aspirina porque yo creo que todos alguna vez le colocamos aspirina a un paciente con fibrilación auricular, particularmente a aquellos pacientes que uno le daba mucho susto anticoagularlo porque lo veía muy viejito, un paciente con lo que hoy en día llamamos un nivel de fragilidad muy elevado, que en ese tiempo no se llamaba score de fragilidad ni nada. Entonces, digamos que subjetivamente percibíamos que eran pacientes con alto riesgo de sangrado y preferíamos no anticoagularlos, sino, por ejemplo, colocarles aspirina. Luego viene una segunda etapa entre el 2009 y el 2013, que es cuando salen los estudios pivotales de los anticoagulantes de acción directa. Y luego viene un periodo entre el 2013 y pudiéramos decir que hasta el año pasado, donde todas las guías de práctica clínica de fibrilación auricular y de recomendaciones de anticoagulación en el mundo entero empezaron a cambiar. Les voy a mostrar rápidamente cuáles son esos cambios que han tenido. Y después del 2019 para acá, ya estamos cada vez preocupándonos por otros grupos que no están lo suficientemente representados en los estudios clínicos importantes. O sea, le cogimos tanta confianza a la anticoagulación, por decirlo de alguna manera, y a los nuevos anticoagulantes de acción directa que queremos empezar a perfilar otros pacientes a ver si se pudieran beneficiar de esa terapia. En esa primera etapa, entre el 2000 y el 2009, pues entendimos que los pacientes que tenían fibrilación auricular y le dábamos, por ejemplo, warfarina versus no darle nada, miren cómo sumando los 6 estudios diferentes, y esto es un metaanálisis de todos los pacientes con warfarina, sumando 6 estudios, se juntaron 2.900 pacientes. Y quiero hacer énfasis en esto, porque ahora que el doctor Gil les hable de los estudios pivotales de los nuevos anticoagulantes de acción directa, ni siquiera el más pequeño de los estudios incluyó 2.900. Y aquí tenemos, sumando 6 estudios, 2.900 pacientes en total. Pero ya desde esa época sabíamos que si le dábamos warfarina a un paciente que tenía fibrilación auricular, reducíamos el riesgo de evento cerebrovascular en un 64%. Conclusión, darle warfarina era mejor que darle placebo a los pacientes con fibrilación auricular. Pero con todos los inconvenientes que tiene la administración de la warfarina que todos conocemos de memoria, entonces la propuesta era, ¿y qué tal que de pronto la aspirina sirve? Probamos con aspirina, 7 estudios, 3.990 pacientes, y fíjense que aunque aparentemente hay una reducción del 19%, miren que el intervalo de confianza cruza el límite superior, lo cual quiere decir que esta diferencia no es estadísticamente significativa o que desde el punto de vista estadístico darle aspirina era lo mismo que no darle nada para prevención de complicaciones cardiovasculares. Y cuando se comparaba warfarina contra aspirina, fíjense cómo definitivamente la warfarina le ganaba de sobra a la aspirina, es decir, hasta ese momento lo que teníamos para anticoagular un paciente o para tratar adecuadamente y prevenir complicaciones cardioembólicas en un paciente con fibrilación auricular era únicamente la posibilidad de utilizar warfarina. En esa misma época, bueno, este estudio fue publicado en el 2011, pero en esa misma época acostumbramos, como les decía ahorita, en algunos pacientes que nos daba susto por el riesgo de sangrado elevado, utilizar aspirina. Y fíjense cómo el argumento que había detrás de eso era que mejor le damos aspirinita, porque la aspirinita
se asocia con menor riesgo de sangrado. Entonces le damos algo como para prevenir complicaciones cardioembólicas y no lo exponemos a un riesgo de sangrado. Y esa precisamente fue la pregunta de investigación del estudio Averroes. Por eso fue que la Averroes comparó aspirina contra apixaban. En esos pacientes que había temor a utilizar warfarina, pero que tenían clara indicación de recibir un medicamento anticoagulante. Y miren lo que se encontró. Recuerden que siempre que hablemos de terapias anticoagulantes o antitrombóticas, tenemos que evaluar desenlace de eficacia y desenlace de seguridad. Qué tan bueno es el medicamento para prevenir complicaciones trombóticas, pero cuál es el riesgo especialmente de sangrado mayor. Y vemos cómo cuando utilizamos aspirina, mi paciente tiene más del 50% de posibilidad de tener un evento cerebrovascular o un embolismo sistémico. Es decir, uno dice, bueno, eso lo sé, es mejor anticoagularlo que darle aspirina, lo estás exponiendo a un riesgo de ACV mucho más alto. Pero, oh sorpresa, cuando evaluamos el riesgo de sangrado, supuestamente le dábamos aspirina a un paciente para que no fuera a sangrar. Y en este estudio, comparando aspirina contra apixaban, se encontró que la prevalencia de sangrado mayor era exactamente la misma. Esto fue el puntillazo final para la aspirina. Hoy en día no tiene ninguna justificación que a un paciente con fibrilación auricular le demos terapia con aspirina. Porque si le estás dando aspirina, no le estás reduciendo el riesgo de sangrado mayor y lo estás exponiendo a un riesgo cardioembólico mucho más alto. Entonces, es muy claro y Efraín nos lo va a explicar ahorita. O lo anticoagulo o no lo anticoagulo, pero no hay términos medios ni hay espacio posiblemente para la aspirina para esos pacientes. En la siguiente etapa, entre el 2009 y el 2013, surgen los estudios pivotales de los anticoagulantes de acción directa, desde el primero que fue el Relay con dabigatran en el 2009, hasta el más reciente que fue el Engage AF-TIMI48 con edoxaban, que no tenemos disponible todavía en Colombia. Y esto lo van a ver más en detalle con el doctor Gil, que nos muestra, comparado contra warfarina, los desenlaces de esos medicamentos anticoagulantes de acción directa, lo cual hizo que entre el 2013 y el 2019 las guías empezaran a cambiar. La primera fue la guía canadiense que cambió en el 2014. En el 2016 cambia la recomendación y el nivel de evidencia de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de la fibrilación auricular y básicamente dice, cuando la anticoagulación se inicia en un paciente con fibrilación auricular elegible para un NOAC, fíjense que ellos todavía utilizan el concepto de NOAC como nuevos anticoagulantes, pero estos medicamentos ya llevan más de 10 años desde que se publicó el primer estudio del primero de ellos. O sea, el nuevo anticoagulante de acción directa debe ser recomendado preferiblemente en lugar del antagonista de vitamina K. Y miren que es una recomendación clase 1 con nivel de evidencia A. Las guías americanas se demoraron un poquito en esa actualización, pero finalmente en enero del año pasado se pronuncian en el mismo sentido. Los NOACs, nuevos anticoagulantes de acción directa, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, son recomendados sobre la warfarina en pacientes con FA elegibles para NOACs, y el doctor Efraín también nos va a contar cuáles son aquellos pacientes con FA en los que podemos utilizar un NOAC o en los que definitivamente se considera que es una FA valvular y deberíamos seguir empleando warfarina. O sea que las guías más importantes en el mundo empezaron a modificar su nivel de recomendación y prefieren y recomiendan hoy en día un anticoagulante de acción directa por encima de la warfarina. El problema es cómo nosotros tropicalizamos esas recomendaciones a nuestra realidad y a nuestro sistema de salud. Pero basados en la evidencia que tenemos hoy en día, es bastante difícil decirle a un paciente que le diagnostico, por ejemplo, una FA de nuevo, que lo voy a anticoagular con warfarina por encima de un DOAC. Él me va a decir, ok, doctor, entonces la warfarina es el medicamento más seguro. Me toca decirle que no, que hay otros medicamentos más seguros. Me dice, ok, pero es el que tiene menos riesgo de que yo vaya a sufrir una hemorragia intracraneana. Me toca decirle que no, que hay otros medicamentos, cualquiera de los otros nuevos que yo le coloque tiene menos riesgo de sangrado intracraneano. Y me va a decir entonces, entonces es el más seguro, es el que más me previene de un riesgo de un ACV isquémico, y me va a tocar decirle que no. Entonces, ¿cuál es la razón por la que le voy a poner ese medicamento? Me va a preguntar el paciente. Y basado en la evidencia va a ser muy difícil sustentar la warfarina por encima de un anticoagulante de acción directa. Esa confianza y ese tener cada vez más experiencia, sobre todo con los datos de vida real, incluso en poblaciones latinoamericanas y en poblaciones locales también de los registros de vida real, nos han permitido empezar a estudiar otros grupos, que hace que cada día surjan nuevas preguntas, y yo creo que ahí las clínicas de anticoagulación tienen un papel fundamental para ayudar a contestar esas preguntas, para individualizar pacientes. En la clínica de anticoagulación nunca vamos a cambiarle la terapia ni el tratamiento que el médico tratante como tal haya especificado. Vamos a hacer recomendaciones exclusivamente sobre la parte de anticoagulación. Y si tenemos alguna diferencia en la manera como creemos que se debe anticoagular el paciente, antes de ir a hacer cualquier cambio,
se comenta directamente con el médico tratante para ver si él está de acuerdo o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que necesitan anticoagulación, no solamente en fibrilación auricular, sino, por ejemplo, en tromboembolismo venoso, pero que ha tenido un sangrado digestivo reciente? ¿O qué pasa en aquellos pacientes de edad muy avanzada? Hoy en día tenemos muchos pacientes por encima de los 90 años, algunos semipostrados, algunos con compromiso cognitivo importante, y la pregunta es si se justifica darles terapia anticoagulante o no y qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que vienen teniendo un deterioro importante de su función renal al punto que ingresan en terapia de reemplazo dialítico? ¿O qué pasa con el paciente que está en diálisis y durante su primera sesión de diálisis diagnosticamos un episodio de fibrilación auricular por primera vez y nos vamos a enfrentar a la decisión si lo vamos a anticoagular o no? Y finalmente, ¿qué pasa con esos pacientes con fibrilación auricular que son llevados a procedimientos de cateterismo cardíaco o que se infartan y tengo que colocarles, por ejemplo, un stent medicado en el contexto de un evento coronario agudo? ¿Cómo manejo la terapia triple? ¿Cuánto tiempo deberíamos hacerlo o no? En estos años hemos tenido la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes, contar con un agente reversor. Esos son los datos del estudio Reverse-AD con idarucizumab. Este estudio participamos nosotros en el Centro Médico Imbanaco y el primer paciente de Colombia lo incluimos nosotros. Fue el primer paciente que se le colocó idarucizumab en Colombia, lo tuvimos nosotros en Imbanaco, y tener ya la posibilidad de contar con un agente reversor es importante. Pero también ampliar el contexto de los anticoagulantes de acción directa es supremamente significativo. Ya no estamos hablando de FA y estamos hablando de tromboembolismo venoso, estamos hablando de llevar un grupo específico de pacientes con enfermedad coronaria estable o con enfermedad arterial periférica como tal. Podemos utilizar un anticoagulante de acción directa, en este caso rivaroxaban en dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas junto a la aspirina, para un grupo muy seleccionado de pacientes, y esto nos puede favorecer su pronóstico cardiovascular desde el punto de vista de complicaciones isquémicas como tal. También hemos tenido cada vez más datos y hoy en día tenemos mucha más confianza y mucha más seguridad de cómo manejar ese paciente que les comentaba ahorita con fibrilación auricular, que es llevado a un cateterismo, por ejemplo, en un contexto de un evento coronario agudo, y cuánto tiempo deberíamos dejar la terapia triple, y la seguridad, qué pasa si yo le quito la aspirina, que ha sido sagrada siempre en los pacientes en prevención secundaria de enfermedad coronaria, qué pasa si yo le quito la aspirina a un paciente con fibrilación auricular concomitantemente y lo dejo solamente a largo plazo con el anticoagulante. Estas son las guías más recientes de fibrilación auricular publicadas hace 2 meses de la Sociedad Europea de Cardiología, y en todo este tiempo sigue habiendo un gran bemol, un gran asunto que nos sigue preocupando, donde las clínicas de anticoagulación siguen siendo fundamentales e importantes. Yo lo digo con todo el cariño y todo el respeto. La semana pasada vi un paciente en mi consulta, egresado por el servicio de medicina interna, de un muy buen servicio, de una muy buena institución. Ellos venían particular porque tenían un poquito de inquietudes respecto a la terapia que le habían mandado. Este paciente tenía, le diagnosticaron de nuevo una fibrilación auricular, tiene un Chad2-VASc de 6 puntos, la señora tiene 71 años, 6 puntos de Chad2-VASc, y le dieron salida, entre otras cosas, con aspirina que ella venía tomándolo previamente, y con apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas. Cuando revisamos, y tuve oportunidad de verlos también con los estudiantes de pregrado la semana pasada, ese paciente ni tenía indicación de estar con la aspirina combinada con el anticoagulante, ni tenía criterios para bajar la dosis de apixaban. Era un paciente donde entra en juego esto que les estoy mostrando, y es el eterno temor al sangrado. A los médicos nos da mucho temor utilizar un anticoagulante bien anticoagulado y que el paciente sangre, porque nos sentimos como responsables. El paciente estaba bien antes de eso y después de que le ponemos el anticoagulante con toda su indicación llega a sangrar, nos sentimos culpables. Así que uno de los puntos más importantes de la clínica de anticoagulación es ayudarle al médico tratante a reforzar muy bien cuál es la dosis correcta del anticoagulante. Ese temor al sangrado hace que muchas veces hagamos 2 cosas. Una, que dejemos de anticoagular pacientes que necesitan anticoagulación, y otra, que le coloquemos la dosis baja del anticoagulante a un paciente que no tiene criterios para reducir la dosis. Así que es muy importante siempre, si vamos a utilizar dabigatran, pensemos en utilizar 150 cada 12 para FA, con estas excepciones. Cuando el paciente tiene más de 80 años, cuando tiene entre 75 y 80 y además un Hasbled elevado, por ejemplo, si tiene una depuración de creatinina entre 30 y 49, puedes usar 110 o puedes usar 150, no es que esté contraindicado 150, pero sabes que el riesgo de sangrado es mucho más alto. Y se está usando concomitantemente verapamilo también. Para rivaroxaban vamos a pensar siempre en 20 miligramos una vez al día y ajustamos la dosis solamente cuando el paciente tenga tasa de filtración glomerular por debajo de 49 mililitros por minuto y hasta 15. Y para apixaban vamos a utilizar siempre 5 cada 12 horas, excepto cuando el paciente cumpla 2 o 3 de esos 3 criterios que ustedes ven allí.
edad mayor o igual a 80 años, peso menor o igual a 60 kilos o creatinina mayor o igual a 1, menor o igual a 1.5. Si mi paciente no tiene ninguna de esas 3 características, como la paciente que le estoy contando, ella no tenía ninguna de esas 3 como tal, debe recibir la dosis plena de 5 miligramos cada 12 horas. El tromboembolismo venoso es otro punto muy importante, porque aquí nos descuidamos muchas veces. Hoy en día sabemos que existen 3 fases de la anticoagulación en un paciente que tiene tromboembolismo venoso. Y los objetivos de las 3 fases son totalmente diferentes. Lo que yo busco en esos primeros 5 a 7 días de anticoagulación es totalmente diferente a lo que yo voy a buscar a largo plazo. Tenemos pacientes con clara indicación de quedar anticoagulados de por vida y otros pacientes donde yo pueda hacer una terapia extendida cuando el riesgo de complicaciones recurrentes, especialmente tromboembolismo de alto riesgo, puede ser muy alto. Y ahí es muy importante identificar cómo ajusto las dosis de los anticoagulantes en cada una de esas etapas respectivas. Así como vimos que las guías en fibrilación auricular ya recomiendan que los DOAC sean la primera opción por encima de warfarina, necesitamos esa misma recomendación de las guías en tromboembolismo venoso y la tenemos desde el año pasado. Estas son las guías de embolismo pulmonar del año pasado, donde dice cuando la anticoagulación oral se inicia en un paciente con embolismo pulmonar elegible para un NOAC, el NOAC es recomendado como terapia anticoagulante por encima también del antagonista de la vitamina K. Y termino con esta frase que yo creo que en anticoagulación viene mucho al lugar. La prudencia no consiste en evitar el peligro porque es imposible, sino en calcular los riesgos y en actuar con decisión. Creo que cuando entendemos lo que vamos a hacer, cuando somos un soporte, cuando estamos ahí para que el paciente se pueda comunicar en una clínica anticoagulación, vamos a ayudar a modular un poquito el miedo que el paciente siente por esta terapia, que los familiares sienten por esta terapia, pero especialmente vamos a generar mejores resultados clínicos para nuestros pacientes. Muchísimas gracias y ya quedo atento después a responder sus preguntas. Doctor Castillo, muchas gracias por sus mensajes tan claros. La segunda conferencia está a cargo del doctor Efraín Gil y el tema es anticoagulación en fibrilación auricular, que es la principal indicación de anticoagulación. El doctor Gil es cardiólogo, electrofisiólogo del Centro Médico Imanaco. Adelante, doctor Gil, y muchas gracias por su ayuda. Bueno, disculpen. Entonces decía que médicos generales en adelante debemos estar familiarizados con la anticoagulación del paciente en fibrilación auricular, porque es imposible que no tengamos que tomar la decisión de anticoagular a un paciente si estamos ejerciendo medicina, o por lo menos dar un concepto cuando el paciente nos cuenta acerca de los medicamentos que recibe para tal propósito. Entonces, en la charla de hoy, los que ya son expertos como el doctor Castillo no necesitan ningún tip ni ningún tipo de información, al contrario nos van a aclarar al final muchas dudas, pero los que tenemos menos experiencia necesitamos datos claros que no dejen lugar a tantas dudas. Entonces el mensaje en estos 20 minutos es dar algunos mensajes claros basados en la más reciente recomendaciones sobre anticoagulación y fibrilación auricular. Lo primero, y aunque parece muy sencillo, es que el diagnóstico es el electrocardiograma. El diagnóstico de la fibrilación auricular se hace por electrocardiograma. Acuérdense de un RR irregular al que no se le ve una onda P, lo deben diagnosticar como fibrilación auricular. Pero primer dato importante para llevarse para la casa, debe durar el episodio por lo menos 30 segundos. En el tipo de monitorear que ustedes escojan. Y esto es importantísimo porque en nuestros consultorios llegan pacientes a los que se les realiza un Holter y tiene una pequeña salva de unas 8 o 10 latidos que no sabemos si es extrasístoles auriculares, taquicardia auricular. Si no dura 30 segundos, no entra en el flujograma de tratamiento de la FA. Entonces, primer mensaje de esta diapositiva, la FA se diagnostica con electrocardiograma y el episodio debe quedar documentado por lo menos en 30 segundos. Ya es un datico para llevarnos a la casa. Las nuevas guías insisten mucho en que el manejo del paciente con fibrilación auricular debe ser holístico, debe ser desde todos los aspectos posibles. La prevención del ACV es tan solo uno de ellos, pero es el primero que anotan, porque quizás el efecto menos deseado de las graves secuelas de la fibrilación auricular son las secuelas de un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Acuérdense que los pacientes con FA tienen
aumentado el riesgo de ambos tipos de ACV, isquémico y hemorrágico. O sea que hoy no voy a hablar de ablación, sino vamos a hablar de cómo se previene el ACV en pacientes con fibrilación auricular. Y la primera herramienta que hay que tener en cuenta, el que hay que conocer, es el CHADS-VASc. Está claramente aceptado en todos los estudios, en todas las guías, que es la orientación para definir anticoagulación en un paciente con diagnóstico de fibrilación auricular. O sea, segundo mensaje, sépanse el CHADS-VASc, o como me pasó hace poco con un estudiante que le pregunté si el CHADS-VASc era... ¿Cuál era el CHADS del paciente? Sacó su celular, buscó una calculadora y lo hizo. Me parece completamente válido. 2 para hombres o 3 para mujeres es el punto de corte a partir del cual el beneficio de la terapia de anticoagulación supera el riesgo de sangrado al utilizar un anticoagulante. Por su naturaleza, el anticoagulante va a aumentar el riesgo de sangrado versus placebo. Ya nos lo explicó el doctor Castillo, pero no hay que tenerle miedo a eso. Sabemos que si el paciente, si es hombre y tiene un CHADS mayor de 2 o es mujer y tiene un CHADS mayor de 3, debe recibir terapia anticoagulante. Y la warfarina todavía tiene su cabida, pero tiene inconvenientes. El inconveniente traté de dibujarlo en esta gráfica y es que en las líneas que están acá punteadas está el rango terapéutico. Y lo que pasa a lo largo del tiempo es que a veces nuestro INR está por debajo del rango que queremos, por debajo del margen. Entonces hay riesgo de ACV isquémico. O a veces está por encima del rango y hay riesgo de sangrar. En las mejores familias, en los mejores estudios, el tiempo en rango terapéutico no supera el 60 al 70% en el mejor escenario. Es decir, el gran pero de la warfarina es que no siempre está en el rango terapéutico. Por lo tanto, sus beneficios, en los que están demostrados ser superior a la aspirina y al placebo, y disminuye hasta en el 60% el riesgo de isquemia, el pero es ese, que no siempre está en rango terapéutico. Entonces, ¿qué solucionaron los DOACs? Ya se los voy a decir, pero antes de eso, vamos a ver esta diapositiva. La estrategia de manejo de la fibrilación auricular está en esta diapositiva. Si decidimos que el paciente siempre lo vamos a querer tener en ritmo sinusal, vamos a hacer todo lo posible con antiarrítmicos, con ablación. Si nos resignamos a que tenga fibrilación auricular, vamos a evitar que esté muy rápido con betabloqueadores, con ablación del nodo, con marcapasos. Pero lo cardinal, lo esencial es anticoagular. Independiente que usted desea que el paciente, que le pudo la FA y el paciente se quedó con FA, o que pudo curarla con ablación, lo que nunca se le debe escapar es la decisión de anticoagular al paciente. Y no importa si la fibrilación auricular dura solo unos minutos o si es persistente, prolongada, que ya voy a hablarles de esas definiciones. Siempre debe anticoagularlo. El riesgo de hacer accidente cerebrovascular isquémico en fibrilación auricular es independiente del tiempo que ella dure. Ya no vamos a hablar de los NOACs, porque ya no son tan nuevos. Vamos a hablar de los anticoagulantes de acción directa, de los DOACs, ¿de acuerdo? Porque ya algo que lleve más de 10 años, el doctor Castillo sus carros no duran más de un año, entonces un anticoagulante que dure más de 10 años ya no se llama un NOAC, sino un DOAC. Están indicados, como ya bien lo mencionó el doctor Castillo, como primera línea de tratamiento para el manejo de la fibrilación auricular y la prevención del tromboembolismo en la gran mayoría de casos, excepto en los que estoy mostrando en esta diapositiva. Si el paciente presenta una válvula mecánica, así sea en posición aórtica o en posición mitral, más claro ahí todavía, o si tiene estenosis mitral moderada a severa y fibrilación auricular, el paciente se debe anticoagular con warfarina. Por eso es que todavía tiene cabida, entre otras indicaciones, pues,
la warfarina. ¿Y por qué no tienen cabida los DOACs acá? Porque los estudios pivotales que incluyeron el uso de estos medicamentos en FA excluyeron estas indicaciones. Es decir, no hay evidencia de que sean superiores a warfarina en este escenario. Y de haber evidencia, como por ejemplo en el caso del dabigatran, que lo intentaron usar en prótesis mecánicas, no le fue muy bien y hoy en día es una indicación clase 3, es decir, es peligroso utilizar por lo menos ese medicamento cuando hay una válvula mecánica. Las nuevas guías, a todos los que les gusta estar súper actualizados, lo que dicen es esto. Si su CHADS-VAS es 2, si usted es hombre, debe estar anticoagulado. Si es mujer, 3. ¿Qué pasa si usted es hombre y su CHADS es de 1 o mujer y su CHADS-VAS es de 2? Es relativo. Hay ciertas dudas porque el riesgo de la anticoagulación puede superar el beneficio. Depende que del 2 o depende que del 1. Si tiene dudas, me parece también que esa sería una indicación de mandar al paciente a una clínica de anticoagulación para que alguien con más experticia ayude a definir eso. Si usted tiene CHADS de 0 y es hombre o de 1 por ser mujer, es claro que no se beneficia de estar anticoagulado. Digamos, hacen unas excepciones y es que el paciente esté muy educado y tenga un temor exageradísimo a hacer una CB, podría negociarse, pero ese paciente también sería, digamos, para mandarlo a una clínica de anticoagulación. ¿Por qué los DOACs son de primera línea? Si los estudios pivotales lo que mostraron fue no inferioridad, no nos olvidemos de eso. La apuesta que hicieron las grandes casas médicas y farmacéuticas fue: vamos a invadir el mercado de la anticoagulación, vamos a quitar a la warfarina, vamos a robarle ese pedazo de la torta a la warfarina, pero pongámonos una meta razonable. La meta no era ser superiores, fue ser no inferiores. Y lo cumplieron en los estudios pivotales. Tienen un rango terapéutico adecuado, es decir, es un acto de fe dar un DOAC. No hay que pedir exámenes para verificar su grado de acción, aunque se podrían hacer exámenes, en la práctica no es recomendado. Y algo que promocionan o que es muy evidente es que hay disminución del sangrado en el sistema nervioso central. Más o menos se ahorra un sangrado por 1000 pacientes tratados. Esto parece poco, pero realmente es relevante. Para mí la principal ventaja es que son por lo menos iguales y no hay que estar haciendo exámenes de seguimiento de la anticoagulación. Y estos son los estudios. Hay suficiente evidencia. Mire, 71.000 pacientes incluyeron los estudios pivotales que, como bien decía el doctor Castillo, desde el 2009 han estado presentes, y hoy en día, 11 años después, ya nadie dice o controvierte que se deba dar warfarina como primera opción si el paciente no tiene alguna de las excepciones que son prótesis mecánicas o estenosis mitral moderada a severa. De esto ya hemos hablado, el doctor Castillo mostró algunas notas, pero básicamente, ¿qué les quiero decir? Si van a usar dabigatran, utilicen la dosis más adecuada, 150 miligramos. Si van a usar apixaban, utilicen 5 miligramos. O rivaroxaban, 20 miligramos, a menos que la misma casa médica esté recomendando la dosis inferior. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay dabigatran de 110 miligramos. Y al contrario, creo que en el Japón hay una dosis menor de rivaroxaban por las características de la farmacocinética en los asiáticos de ese medicamento. La disminución en hemorragia, en ácido hemorrágico, es marcada en los DOACs respecto a la warfarina. La dosificación, pues para los que no usan tanto anticoagulantes, el rivaroxaban solo se formula una vez al día, mientras el apixaban o el dabigatran se formulan 2 veces al día. Y los eventos, el impacto mayor en el beneficio del DOAC versus warfarina, ya lo hemos repetido varias veces, 52% de reducción del riesgo relativo de hemorragia intracraneana,
disminución del 19% del riesgo de ACV. Esto lo hace no inferior a la warfarina, con impacto en mortalidad y en sangrado mayor. Para formular un medicamento tenemos que saber las contraindicaciones. Pues si el paciente tiene un sangrado activo, trombocitopenia, anemia severa no explicada o sangrado reciente de alto riesgo sin causa reversible, como el sangrado intracraneano, pues está contraindicado y ahí hay que pensar en estrategias alternas a las anticoagulantes orales. No vamos a hablar de cierre de auriculilla hoy porque no es el tema. ¿Qué tan diferentes son los nuevos o los DOACs? Perdón, me traiciono en esa definición. Y sí son diferentes, digamos que la diferencia más marcada es con respecto al dabigatran. Primero que el dabigatran es una prodroga y la diferencia para mí más relevante es que tiene metabolismo renal. Entonces, cuando hay insuficiencia renal o depuraciones, entre más bajita sea, acuérdense que el paciente envejece, que la función renal también cae. Entonces hay más cuidado con el dabigatran. Y en posología, el rivaroxaban se debe dar una sola vez al día y además se debe dar con alimentos. Acuérdense que se debe dar con alimentos y con una buena cantidad de alimentos. Lo que recomiendan las guías es que se dé con una dosis de por lo menos que contenga 500 calorías. Dosis, importantísimo, ya lo dijo el doctor Castillo, no utilizar dosis reducidas. ¿Por qué? Porque se pierde el beneficio en la mortalidad. Es decir, usted da una medicación para evitar eventos cardiovasculares mayores y el más grande de todos es la mortalidad. Si usted como por pobrecito el viejito, es que de pronto me sangra, le da una dosis baja, reducida, pierde el beneficio en mortalidad. Pero sí hay que ajustar las dosis, según lo que dicen los insertos. Entonces, esta diapositiva ya la mostró el doctor Castillo, dabigatran para mayores de 80 años, que usen verapamil. Yo pondría aquí también muy importante que usen amiodarona. La amiodarona aumenta hasta el 50% las concentraciones plasmáticas del dabigatran. Por eso en electrofisiología a veces yo no la uso tanto porque la amiodarona a veces en pacientes muy enfermitos nos toca usarla. Y aquí están las recomendaciones de cuándo dar dosis más bajas de los anticoagulantes. Un mensaje que quiero dejar hoy: manejo preoperatorio, perioperatorio. Si un paciente que usa un nuevo anticoagulante, un DOAC, va a ser llevado a cirugía, no hay que utilizar terapia puente. La terapia puente aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, no se utilizan heparinas de bajo peso molecular como terapia puente en los pacientes que reciban DOAC. ¿Cuál es la recomendación? Si la cirugía es de alto riesgo, suspenda 2 días antes el medicamento, lo reinicia al día 2 de la cirugía si la cirugía fue bien. Excepciones a esas cirugías de alto riesgo, las cirugías del neuroeje, en las que según el tipo de cirugía y anticoagulante hay que suspenderlo hasta 4 días antes y hasta 2 días después. Si la cirugía es de bajo riesgo, solo se suspende 1 día antes y se reinicia en el posoperatorio, en el día 1 del posoperatorio. Y hay cirugías de mínimo riesgo en las que se incluye el implante de marcapasos, en las que no estamos suspendiendo los anticoagulantes, así como tampoco se deben suspender en cualquier tipo de procedimiento odontológico y en la mayoría de procedimientos dermatológicos. Una sola diapositiva para explicar algo supremamente complejo con mucha información y que el doctor Miguel Gómez nos va a hablar adelante. Si el paciente tiene, ya me quedan 2 o 3 minutos de charla. Si el paciente tiene evento coronario, fue llevado a una angioplastia percutánea, la primera semana o durante la hospitalización va a recibir triple terapia. ¿Qué es triple terapia? El DOAC más aspirina más el otro antiagregante que debe ser clopidogrel. Clopidogrel porque disminuye el riesgo de sangrado con respecto a los otros. Al salir del hospital o a la semana o cuando el hemodinamista lo considere y el hemodinamista es el responsable de dejar esa fórmula bien hecha,
le va a decir cuándo suspenda la triple terapia y solo se quede con doble terapia. Y lo primero que se suspende es la aspirina. Como bien lo dijo el doctor Castillo, a la aspirina se le acabó el reinado. Ese paciente quedaría por un año solo con terapia doble, clopidogrel y el DOAC que ustedes prefieran. En mi criterio, digamos, tiene ciertas ventajas el rivaroxaban, pero sería un tema para ampliamente en el escenario de enfermedad coronaria. Luego, solo el DOAC, ¿de acuerdo? Entonces, 3, 2, 1, lo primero que se quita es la aspirina, después el antiagregante y siempre va a quedar el paciente con DOAC. Cuando vamos a cardiovertir un paciente, si el paciente lleva más de 48 horas con fibrilación auricular, tenemos que estar seguros que en la auriculilla no tiene un trombo. Y eso se garantiza haciéndole un eco transesofágico o que haya recibido 3 semanas antes juiciosamente un anticoagulante, y ahí sí lo cardiovertimos. Después de que lo cardiovertamos y pase a sinusal, ojalá, debe estar, no importa el tipo de fibrilación auricular, ni el CHATS, ni nada, debe estar un mes anticoagulado. Al mes se pone el CHATS-VAS, se decide la continuación de la anticoagulación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro mensaje claro y fácil de llevarse hoy. Ya para terminar, en falla renal, sobre todo en pacientes en diálisis o depuraciones menores de 15, la warfarina es una buena opción, o el apixaban a dosis reducidas, basado en un estudio con muy pequeños casos, muy pocos casos. Eso es todo lo que les tenía que decir en estos 22 minutos. Mil gracias. Doctor Gil, muchas gracias por sus excelente conferencia y sus mensajes tan claves. Vamos ahora a la tercera presentación. Hoy están respetando el tiempo, afortunadamente. Qué bueno. Y la tercera conferencia está a cargo del doctor Hugo Ernesto Peña y el tema es prevención de tromboembolismo venoso. Muy frecuente, muy importante. Y también esperamos unos mensajes claves en este tema. El doctor Peña es internista, especialista en cuidado intensivo y con mucha experiencia en cuidado intensivo cardiovascular. Muchas gracias, doctor Peña. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes unos minutos acerca de la profilaxis de trombosis venosa profunda. Tal cual lo han dicho los compañeros, es importante tener algunas cosas muy claras, sobre todo para prevenir eventos desafortunados como muertes o como hospitalizaciones prolongadas. En cuanto a la epidemiología, se estima que la mitad de los pacientes con patología médica están a riesgo de padecer una trombosis venosa y por ende un TEP. El tromboembolismo es la única causa de muerte, una de las causas, perdón, de muerte prevenibles en los pacientes hospitalizados si hacemos una adecuada tromboprofilaxis. Los pacientes médicos hospitalizados comparados con cortes de la comunidad tienen un riesgo incrementado de trombosis venosa profunda, 130 veces más riesgo. Hay factores como edad, el sexo, en algunas regiones es más la mujer, en otras más el hombre, y va a depender también del grupo de edad. Y se han demostrado con estudios que hasta en el 28% el TEP es la causa de muerte en pacientes hospitalizados por una causa médica. O sea que el pacientico que hace código azul y no, el paciente estaba súper bien, no sabemos qué le pasó. Muchas veces el paciente no está recibiendo una adecuada tromboprofilaxis y lo que tuvo fue una TBP que termina en un tromboembolismo pulmonar y el paciente fallece. El 45% de los eventos de trombosis venosa profunda se presentan en los 3 meses siguientes a la alta del paciente. Hay estudios retrospectivos de una corte de 150,000 pacientes. La mortalidad fue alta en quienes se retrasó la tromboprofilaxis después de las primeras 24 horas. Miren que cosas tan básicas como ajustar los antibióticos a la depuración renal, tan básica como hacer una adecuada estratificación del paciente y administrarle su tromboprofilaxis,
bien sea farmacológica o hacer tromboprofilaxis mecánica, nos va a prevenir disminuir la morbilidad y la mortalidad en nuestros pacientes. Es una enfermedad multifactorial, involucra interacciones entre factores de riesgo, predisposición a la trombosis, bien sean adquiridas o hereditarias. Hay diferentes tasas en los europeos, se habla entre 104 a 183 eventos por cada 100.000 personas por año, que casi son similares a las del ACV isquémico. En los americanos 117 por 100.000, en Latinoamérica hay diferentes tasas de acuerdo a los países. Debemos acordarnos que tenemos mucho subregistro y que además hay unos predictores de recurrencia que a veces nosotros cuando hacemos nuestra evaluación y nuestra historia clínica no tenemos en cuenta, como trombosis venosas idiopáticas no estudiadas, tener en cuenta el género, el cáncer activo, enfermedad neurológica y factores hereditarios que muchas veces por estos ires y venires de historias clínicas muy rápidas que hacemos no interrogamos. Hay una cosa muy importante y es que miren que hasta un cuarto de las personas que presentan un embolismo pulmonar agudo lo hace como manifestación una muerte súbita. Y factores de riesgo tan grandes, miren estos ORs que tenemos aquí, perdón. Miren estos ORs de cirugía mayor reciente, que es 14.6 veces más riesgo, enfermedad neurológica 6, hospitalización por enfermedad aguda 5, estar en hospitalización en casa 4 y trauma o fractura 4 veces más riesgo. Estas son unas cortes de pacientes, de algunos pacientes que han venido siguiendo en Estados Unidos y miren que de los años 90 hasta el 2009 hay una tendencia al incremento tanto de la trombosis venosa, de la trombosis venosa profunda sola y del embolismo pulmonar. Probablemente esto viene dado por el aumento de la edad de nuestros pacientes, por el aumento de la incidencia de las neoplasias y porque la población se está envejeciendo. Miren que después del diagnóstico de una trombosis venosa o del diagnóstico de un embolismo pulmonar, a través de los años la supervivencia se va disminuyendo, como si fueran unos marcadores de algo más de trasfondo en el paciente. Miren adicionalmente que más o menos a la edad de 55 a 59 años, la incidencia anual por cada 100.000 habitantes empieza a duplicarse y se dispara en una forma dramática. Y ya lo hemos dicho, pues con los consecuentes factores de riesgo y lo que esto ocasiona. La presentación tanto de hombres o mujeres, en algunas series más, la presencia del sexo masculino encabezando la incidencia más que las mujeres. Y estos factores de riesgo en más pacientes médicos hospitalizados, pues son el común denominador de nuestros pacientes. Miren, la falla cardíaca, el infarto, la edad mayor de 60 años, la trombosis venosa previa, inmovilidad, falla renal, obesidad, estados hipercoagulables. Y pues el riesgo de la trombosis depende de la naturaleza de la enfermedad aguda y de esos factores de riesgo. Como se mencionó en las anteriores charlas, todo esto tenemos que estratificar. Si nosotros tenemos un paciente que vamos a hospitalizar, es fundamental, ahora tenemos los computadores y tenemos múltiples calculadoras médicas, donde yo voy a hacer un simple score de Padua y es simplemente hacer clic en los factores de riesgo y yo voy a poder saber si tengo un Padua de 0, pues el riesgo que tengo de entre 0 y 3, perdón, de una trombosis venosa es del 3%, pero si tengo un score de 4, ya es del 11%. Y si yo no le hago profilaxis, me va a hacer una trombosis venosa en un 11%, comparada cuando yo sí hago una profilaxis que sería del 2.2. O sea, es importante estratificar nuestros pacientes el riesgo que tienen, porque adicionalmente podemos tener pacientes que no tengan factores de riesgo y probablemente no requieren tener tromboprofilaxis ni química ni mecánica. Otra escala también adicional, donde se muestra, esta es más práctica, más corta, se demuestran los riesgos que tienen los pacientes al ser hospitalizados. Y como en todo, tenemos que hacer la contraparte. O sea, nosotros vamos a iniciar una tromboprofilaxis, pero también tenemos que evaluar si este paciente tiene o no tiene un riesgo de hacer un sangrado.
Esta es una de las escalas más usadas, que es el IMPROVE, que es básicamente usted empieza a llenar los factores que tiene, como enfermedad hepática, cáncer, la edad, el conteo de plaquetas. Y si tiene un score mayor de 7, pues va a tener un mayor riesgo de sangrado, y usted va a hacer ese equilibrio entre definir si su paciente va a recibir una tromboprofilaxis química con las heparinas, o el paciente se beneficia de unas medias de gradiente o se beneficia de unas medias de compresión neumática intermitente. Hay unos marcadores importantes como la úlcera gastrodenal, el sangrado en los últimos 3 meses o plaquetas bajas, que son los que más impactan en el riesgo de sangrado con nuestros pacientes. Y estas son las guías, hay múltiples guías. Las clásicas son estas guías del CHEST, donde se clasifican los pacientes de los profilaxis en los pacientes no quirúrgicos, en los ortopédicos no quirúrgicos y en los médicos. Básicamente, todo esto lo que hay que hacer es fundamental, estratificar el paciente. No es una receta, cada paciente debe ser individualizado con sus indicaciones y sus contraindicaciones para la tromboprofilaxis. En el paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo con factores de riesgo para TBP, se recomienda que utilicemos heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada o fondaparinox. Para el paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo sin factores de riesgo, que usted le haga un PADUA y le da entre 0 a 3, no se recomienda la tromboprofilaxis química. Para paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo con sangrado o a riesgo de sangrado, no se recomienda tromboprofilaxis química. Para paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo con factores de riesgo para TBP, pero con sangrado o con alto riesgo de desarrollarlo, se sugiere óptimo uso de medias de compresión graduadas, una evidencia 2C, o compresión neumática intermitente, miren, también es 2C, versus la profilaxis química. En estos pacientes médicos, esta profilaxis se sugiere continuarla durante la hospitalización. En pacientes con cáncer, en nuestras poblaciones cada vez tenemos más pacientes hospitalizados con esta patología, que no tiene otros factores de riesgo y que no está hospitalizado, es el que vemos en consulta. Ese paciente no se recomienda que reciba una tromboprofilaxis. Pero pacientes con cáncer no hospitalizados con tumores sólidos, con factores de riesgo adicional para TBP, con bajo riesgo de sangrado, se recomienda utilizar una heparina de bajo peso molecular o una heparina no fraccionada. Y el paciente crítico con sangrado o a riesgo de sangrado, se sugiere tromboprofilaxis mecánica hasta que ese riesgo de sangrado disminuya. Miren que todas estas evidencias están entre 2B y 2C. Pacientes que están en hogares geriátricos inmovilizados, no se recomienda de rutina una tromboprofilaxis. Paciente médico hospitalizado, paciente crítico, se prefiere tromboprofilaxis química sobre la combinada química más mecánica. Y esto es algo importante que es frecuente en las consultas, que la persona va a viajar y tiene un viaje de 4 horas y no tiene factores de riesgo para TBP, se sugiere no utilizar tromboprofilaxis química ni mecánica. A estos pacientes lo que uno les debe recomendar es que si van en el avión deben estarse parando, deben estar haciendo movimiento de sus pantorrillas. Y para pacientes que tienen riesgo de TBP, que ya los mencionamos en las diapositivas previas, y que viajarán más de 4 horas y que tienen una cirugía reciente, una historia de TBP, mujeres en posparto, malignidad activa, o terapia hormonal, obesidad de embarazo, se sugiere medias de gradiente por debajo de la rodilla, con una recomendación 2C. Ya este mundo de los pacientes ortopédicos, esto es uno podría hablar, daría para 3 charlas de estos pacientes de ortopedia, pero vamos a hablar sobre todo de la parte básica de la hospitalización. Ellos tienen unos protocolos muy claros para la parte ambulatoria, y tenemos que el reemplazo total de cadera o corrección de fractura de cadera se recomienda profilaxis por 10 a 14 días, bien sea con una heparina de bajo peso molecular, Apixa, Daviga o Rivaroxa, o fandaparinos o heparina no fraccionada, dependiendo si el paciente tiene falla renal o no. Y incluido el antagonista de la vitamina K, con un nivel de evidencia 1C.
Y pacientes que van a cirugía mayor ortopédica, artroplasia de cadera, de rodilla, cirugía de fractura de cadera, que están recibiendo tromboprofilaxis, colocar la última dosis 12 horas antes del procedimiento y en el posoperatorio 12 horas post. Hay algunos artículos que mencionan que se puede colocar incluso 6 horas POP, pero esta es la recomendación de las guías. Se debe extender la profilaxis de las cirugías ortopédicas mayores hasta 35 días y en pacientes que tienen una cirugía ortopédica mayor se puede recomendar que sea una profilaxis dual, mecánica más química. Pacientes que van a cirugía de ortopedia mayor con contraindicaciones para profilaxis química por riesgo de sangrado o no disponibilidad de compresión mecánica intermitente, no se recomienda filtro de vena cava. En algunas ocasiones llegan interconsultas en hemodinamia de colocar filtros de vena cava para pacientes que no se puede realizar tromboprofilaxis en una cirugía ortopédica mayor. Para evaluar la parte de las cirugías de abdomen, tanto oncológicas, pélvicas, de los ginecólogos, de los gastroenterólogos, es importante tener en cuenta la escala de Caprini. Es una escala larga, pero está en todas las calculadoras médicas porque para la cirugía y prevención de la trombosis en los pacientes quirúrgicos no ortopédicos se va a basar en la escala de Caprini. Si yo tengo un Caprini de 0, no se recomienda tromboprofilaxis química. Si está entre 1 y 2, se prefiere la mecánica sobre la química. Pero si ya el Caprini da entre 3 y 4 puntos y el paciente no tiene riesgo de sangrado, se recomienda que se haga la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionada. Caprini de 3 a 4, con riesgo de sangrado, se prefiere compresión mecánica. Y cirugía abdominal o pélvica con un Caprini mayor de 5 puntos, se prefiere la dual, o sea, química más farmacológica. En cirugía de tórax en general, para resumirles, lo importante es hacer el balance entre el riesgo de sangrado y la necesidad de esa tromboprofilaxis, ya que ¿quién nos va a poder informar adecuadamente de esto? El anestesiólogo cardiovascular y el cirujano que está en la cirugía. Generalmente uno no hace tromboprofilaxis en las primeras 24 horas por el riesgo de sangrado. Es generalmente una tromboprofilaxis consensuada, donde se debe balancear la necesidad de iniciar y el riesgo que tiene el paciente versus el sangrado que pueda tener y la reoperación que pueda tener el paciente. El trauma es algo más complejo. Generalmente en trauma se sugiere inicialmente el uso de heparina no fraccionada sobre la heparina de bajo peso molecular y sobre todo es importante que si hay riesgo de sangrado, inicialmente debemos utilizar medidas de compresión mecánica. Generalmente el tiempo transcurrido en terminar la cirugía de control de lo que llevó el paciente a quirófano son 24 horas. Hay artículos que lo mencionan hasta 12 horas y hay algunos más arriesgados hasta 6 horas, porque en los pacientes de trauma, por el daño endotelial y la exposición de los factores en el endotelio hace que tengan mayor propensión al tromboembolismo. ¿Qué pasa en los pacientes de ACV isquémico? Definitivamente la evidencia está a utilizar heparinas de bajo peso molecular y no heparinas no fraccionadas. En el ACV isquémico, tratar de que no sea la única estrategia la profilaxis química, sino que se adicione las medidas de compresión neumática. Se debe aplicar tan pronto como sea posible y mantener al paciente mientras se encuentre postrado en cama. El tipo más adecuado de compresión y la duración óptica de esta aplicación no están bien establecidos, porque hay muchos pacientes que después de un ACV isquémico pueden quedar postrados y hay que evaluar el riesgo versus beneficio de darle una profilaxis extendida en casa. Se prefiere, como lo dijimos, las heparinas de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada en el ACV isquémico. Debe ser iniciado entre las primeras 48 horas del evento agudo y debe continuar durante aproximadamente 14 días. No se debe administrar si el paciente aún tiene evidencia de transformación hemorrágica.
El uso de la profilaxis farmacológica no debe ser una contraindicación para la administración concomitante de ácido acetil salicílico si el paciente tiene una ruptura de una placa a nivel de carótida. ¿Qué pasa con las craniotomías? En las craniotomías, el paciente que se lleva a este tipo de cirugía, la recomendación es que el paciente deba recibir compresión neumática. Inmediatamente el paciente se hospitalice para este tipo de procedimiento, o sea, el día anterior. En el posoperatorio se debe esperar mínimo 24 horas antes del inicio de la tromboprofilaxis química con un nivel de evidencia 2C. En craniotomía en paciente de alto riesgo que tiene un compromiso motor, una malignidad, una cirugía de larga duración, en el posoperatorio inmediato, utilizar solo medidas de compresión neumática intermitente. Generalmente no se utiliza en pacientes de neurocirugía la tromboprofilaxis química en las primeras 24 horas. Hay algunas cirugías que se espera hasta 48 horas para el inicio. En cirugía de columna es la misma situación. Es en cirugía de columna de alto riesgo en pacientes con compromiso motor, malignidad, cirugía larga. En el posoperatorio inmediato, medidas de compresión neumática intermitente. Y ya la profilaxis farmacológica generalmente se pospone para después de 24 horas de ya llegado el paciente a la unidad de cuidado intensivo, intermedio o en el área de hospitalización. Pacientes que tienen lesión de la médula espinal se recomienda extender la profilaxis hasta un periodo de la rehabilitación hospitalaria. Y en la hemorragia intracraneal no traumática, generalmente lo que hemos dicho, medidas de compresión, y se inician las heparinas cuando el paciente ya tenga un riesgo muy bajo de sangrado. En trauma, básicamente, el factor de riesgo importante que se ha encontrado son los catéteres, la lesión medular, la hipotensión y la fractura pélvica. Y mire que en los pacientes de trauma, como les mencioné, este es un estudio, no es una guía. En este estudio ellos encontraron que era más seguro iniciar las heparinas en las primeras 6 horas porque la incidencia de trombosis venosa profunda que ellos encontraron fue muy alta. Algunos recomiendan utilizar la heparina no fraccionada porque tiene la posibilidad de revertirse con protamina. Y en las cirugías urológicas que son muy frecuentes y que se complican muchas veces con sangrados cuando se hacen las RTU, dice que si el paciente tiene bajo riesgo de trombosis venosa y el procedimiento urológico es menor, donde se incluyen las transuretrales, no requieren tromboprofilaxis. Recuerden que muchas de estas cirugías son ambulatorias, pero se debe recomendar al paciente que debe caminar en la casa. Procedimientos menores o intermedios con factores de riesgo intermedio para TBP deben recibir tromboprofilaxis farmacológica. Cirugías intermedias con alto riesgo de TBP deben recibir tromboprofilaxis química y mecánica. Donante de riñón, tromboprofilaxis química, generalmente deben ser una duración de 5 a 7 días. Y en pacientes oncológicos, la recomendación de los grupos de consenso de los urólogos es que deben recibirla al menos por 4 semanas. Y ya para terminar, algo que en este momento nos tiene algo colapsados en las unidades de cuidado intensivo, y es cómo hago la profilaxis de la anticoagulación en los pacientes con infección con coronavirus. En esto no tenemos un consenso, no tenemos estudios aleatorizados, controlados, es muy difícil, estamos en plena pandemia, aunque ya pues llevamos varios meses, pero ya incluso creo que estamos en el segundo pico. Y los europeos, esta es una de las guías de los británicos, lo que proponen es que uno tenga en cuenta el nivel del dímero D, el peso del paciente para definir si le administro solo 20 miligramos al menor de 50, al menor de 100, 40 una vez al día, entre 100 y 150 kilos, 40 2 veces al día, y el mayor de 150 kilos, 60 2 veces al día. Pero si el dímero D se me va incrementando, tengo que ir incrementando la dosis de enoxaparina. Como ven, el de mayor de 3000 se va con dosis plenas
que son prácticamente como de manejo anticoagulante y no de profilaxis. Con respecto a esto, hemos tenido pacientes con valores de dímero D de 40.000, de 45.000. Como ustedes saben, este es un factor de los que nos predice cuál va a ser la evolución del paciente junto con la ferritina y la LDH. Se ve sencilla esta situación, pero les cuento que nos ha dado dolores de cabeza porque cuando tenemos los pacientes en cuidado intensivo, y tenemos sospecha que es un paciente que viene bien con su ventilación, mejorando la oxigenación y de pronto, ¡pum!, se cae la oxigenación. ¿Qué pasó? La placa está igual, no tiene neumotoras, no tiene infección nosocomial adicional o neumonía bacteriana, y uno lo que sospecha es que tiene un TEP. Empezando que a veces en algunas instituciones, no en el CMI, en el CMI tenemos un respaldo muy bueno para los estudios de ecocardiografía. No es fácil al paciente en ese momento llevarlo, por ejemplo, a un angiotac. Y tenemos que tomar la decisión de una anticoagulación plena. Hay estudios incluso que cuando estos dímeros son tan altos o elevaciones súbitas con caídas de oxigenación muy prematuras, el paciente se pueda trombolizar, pero pues no es fácil tomar la decisión de trombolizar a un paciente de estos. Es importante tener en cuenta que cuando estemos en la profilaxis ya tenemos forma de saber, sobre todo en los pesos extremos menores de 40 kilos o mayores de 150 kilos, cuál es la dosis adecuada, y la mejor forma es medir los niveles de anti-IgA para tenerlos en rango terapéutico. ¿Cuál y qué dosis? Estas son las más usadas. Esto pues lo encontramos en cualquiera de los libros. Yo creo que el mensaje que me gustaría que quede en todos ustedes es que la trombosis venosa profunda la podemos prevenir, que si prevenimos la trombosis venosa profunda vamos a prevenir el TEP, y que si prevenimos el TEP probablemente estemos salvando muchas vidas y además disminuyendo la morbilidad de nuestros pacientes. Que utilicemos las escalas están en la red, en la web, y si nosotros estratificamos bien nuestros pacientes, estamos haciendo una buena medicina. Ojo de no utilizar tromboprofilaxis mecánica, o sea, las medidas de compresión neumática en pacientes con enfermedad arterial periférica, en derivación arterial periférica, en neuropatía periférica, en dermatitis severa, en gangrena de artejos, en enfermedad venosa, en angioedema severo y en pacientes con deformidad. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme ceñido al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peña, por su muy completa presentación. Les recuerdo a los participantes que las preguntas, comentarios, las pueden hacer en la barra de preguntas y respuestas, en la parte inferior de la pantalla. La última conferencia de esta sesión está a cargo del doctor Milet César Gómez, y el tema es anticoagulación y antiagregación plaquetaria en enfermedad coronaria. El doctor Milet es internista, cardiólogo, hemodinamista del Centro Médico Imbanaco. Muchas gracias, doctor Milet, por acompañarnos nuevamente. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar en la última sección de este día de anticoagulación y antiagregación plaquetaria en los pacientes con enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es una enfermedad progresiva por años. Ustedes ven cómo se va formando la placa en la parte exterior al lumen, y la arteria va creciendo para mantener un lumen constante hasta que la placa es lo suficientemente grande para obstruir el lumen. En algún momento estas placas se pueden erosionar, ya sea porque la placa es vulnerable o porque es tan severa que produce lo que se llama el shear stress, o sea, de fricción, y pueden erosionar la placa y formar un trombo. Con este trombo pueden pasar varias cosas. Una es que sea lo suficientemente pequeño y permita después una remodelación con aumento de la placa y disminución del lumen, y empeorar aquí la angina. Lo otro que puede pasar es que el trombo sea oclusivo, ya sea de una manera parcial, produciendo un síndrome coronario sin elevación del ST, o de una manera total, produciendo infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST, dependiendo de los colaterales.
La otra manera en que se rompe la placa es de una manera iatrogénica, lo que hacemos en el laboratorio de hemodinamia cuando hacemos una intervención coronaria percutánea, ya sea con balón o con implante de stent. En este caso, rompemos la placa, producimos disección de la pared del vaso y todo esto genera entonces también la formación de trombo. Entonces, nosotros en forma espontánea estamos rompiendo placas en todo momento. La mayoría de los pacientes que rompen placas pues no hacen trombos o hacen trombos pequeños y nunca nos damos cuenta. Entonces, la tarea de nosotros es tratar de que estas placas que se rompan no hagan trombos, no sean oclusivos y no lleven a un síndrome coronario agudo. Y la otra tarea es que cuando tengamos una intervención coronaria, impidamos que haya una oclusión aguda o que haya una trombosis tardía del stent. La trombosis tardía es una catástrofe con una mortalidad de más del 50% debido a que casi todos los pacientes hacen infarto debido a que las colaterales que lo estaban protegiendo posiblemente se han cerrado. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos la ruptura de la placa o tenemos la erosión de la placa. Esto lleva a activación del sistema de coagulación. Por un lado con la activación plaquetaria y por otro lado con la cascada de la coagulación. A nivel, cuando tenemos trombos arteriales coronarios, inicialmente es un trombo muy rico en plaquetas, que es lo que llama el trombo blanco, pero posteriormente hay combinado toda esta cascada de la coagulación y cuando hay oclusión completa, pues vamos a cambiar la característica del trombo. Podemos tener inhibición de esta actividad plaquetaria de muchas maneras. Estos son más de tipo, digamos, de investigación porque pues, no sabemos cuándo va a romper una placa. Pero ya una vez establecido podemos inhibir el tromboxamno, que lo hacemos, ya sabemos, todo con aspirina a nivel de la ciclooxigenasa, o podemos inhibir el receptor P2Y12 de activación del ADP, y esto lo podemos hacer con estas drogas. Ticlopidina, que ya no lo usamos, fue la primera, clopidogrel o los potentes ahora prasugrel y tecagrelor. El cangrelor, que no lo tenemos, es un inhibidor para uso parenteral que se puede usar cuando no tenemos las otras drogas activas en ese momento. El otro grupo son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que son las encargadas de juntar las plaquetas y formar el trombo. Entonces tenemos el abscisimac, lo usamos en algún momento, pero ya tampoco está en el mercado. Y el que más usamos, el que tenemos aquí, que lo usamos, es el tirofiban. Por el otro lado, a nivel de la cascada de la coagulación, tenemos los inhibidores de la vitamina K dependientes, que es la warfarina, y que estos son los factores que inhiben, 1972, como nos lo aprendimos. Orales tenemos los directos sobre la trombina, que es el dabigatran, y los inhibidores del factor 10A, que son rivaroxaban, apixaban, los que tenemos aquí. Y los inhibidores de endovenosos, que son la heparina no fraccionada, que sigue siendo como la primera línea de trabajo para nosotros, que es un inhibidor a través de la antitrombina 3, que inhiben tanto la trombina como el factor 10 activado. Mientras que la enoxaparina y el fondaparinus, a través de la misma antitrombina 3, inhiben principalmente el factor 10. En algunos pacientes, no lo tenemos aquí, pero en algunos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen trombocitopenia debido a la heparina, se puede utilizar vivalidina. ¿Por qué es tan importante el stent, o sea, la patencia, la permeabilidad del stent? Ya les había dicho, cuando un stent se trombosa de manera súbita, la mortalidad es de más del 50%. Entonces lo tenemos que evitar. Siempre que nos llega un paciente con una trombosis, lo primero que pensamos es si el paciente se tomó la droga o no, si lo hizo correctamente o no. Pero aquí vemos que esta trombosis es multifactorial.
tenemos muchos aspectos a considerar. El primero es qué pasó con el procedimiento. En este caso, nosotros vemos aquí que uno puede tener un resultado óptico en la geografía muy bueno. Entonces dice, no, quedó bien, pero el stent está mal implantado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como hemodinamistas, tenemos la responsabilidad de que el stent quede bien implantado, porque si no, es la causa número 1 de trombosis aguda y subaguda. ¿Cuándo no queda bien implantado? Lo primero, cuando hay disecciones en los bordes. Es muy difícil de ver, pero a veces uno ve una imagen clara en este sitio que se llamamos rarefacción, que significa que hay o una pequeña disección o un pequeño trombo. Lo segundo es que no hay una expansión completa del stent. Para nosotros lograr esto podemos hacer dos cosas. Una, hacer un ultrasonido intravascular, pero los costos y el tiempo no nos permite hacerlo en todos los pacientes. Y lo otro que podemos hacer es aumentar la presión que le estamos haciendo dentro del stent. O sea, usualmente utilizamos 10, 12 y en los pacientes con stent medicado podemos utilizar hasta 14, 16 o 18 atmósferas para expandir completamente el stent y evitar estas cinturas. Recuerde que cuando uno deja esto así, con mala expansión, aquí se van a formar turbulencias, que es la causa de la trombosis. Los otros factores son las alteraciones plaquetarias, una inhibición no completa de la agregación plaquetaria. La aspirina, sabemos, es un antiplaquetario débil y por eso tenemos que utilizar otra segunda droga, pero aún así el 30% de los pacientes que usamos clopidogrel tienen tolerancia o no tienen una buena acción del clopidogrel. Por eso muchos de estos pacientes pueden haber trombosis aunque el paciente tome la droga normalmente. Otros factores es lo que llevó al paciente, el síndrome coronario agudo, si el paciente tiene falla renal o diabetes. Y tardíamente tenemos reacciones al stent o a la droga o al polímero. Entonces se ha visto reacciones de hipersensibilidad con infiltrados tipo celular, que son los que van a favorecer trombosis. O también la falta de una endotelización adecuada. Por eso es que los pacientes se pueden llevar a dosis tiempo prolongado la anticoagulación o los antiplaquetarios. Y otra cosa importante es qué le hicimos al paciente. O sea, qué complicaciones y qué severidad tenían las lesiones las cuales tratamos. Entonces, ya con esto tenemos que definir cuál es el tratamiento que le vamos a dar al paciente. En azul están las cosas propias del paciente que pueden ser cambiables, por ejemplo, la edad, el sexo, historia de eventos isquémicos previos, el tipo de presentación, si fue un síndrome crónico estable o si el paciente tuvo un síndrome agudo, y las enfermedades asociadas al paciente. Pero también estas son las variables que son la anticoagulación que le damos, las reacciones entre las drogas y lo que hicimos. Esto es muy importante siempre, pues les repito, es el médico cuando lo esté haciendo. Por dónde entra, el acceso radial o femoral y si dejó bien el trabajo que hicimos. Según eso, entonces vamos a elegir las drogas que vamos a dar, vamos a dosificarlas adecuadamente y vamos a mirar cuál es la duración del tratamiento que le vamos a dar. Para poder hacer esto tenemos que tener un balance del riesgo isquémico y del riesgo de sangrado. Todos los que han precedido esta charla han hablado de lo mismo, porque es un balance crítico y es el que nos va a definir cuál es el resultado del paciente a largo plazo. Estos son los criterios de sangrado que vamos a tener en pacientes a los cuales le hacemos intervención coronaria percutánea. ¿Qué anticoagulante hicimos? ¿Cuál es el daño renal, si el paciente lo tiene? El nivel de hemoglobina que nos está diciendo si el paciente está sangrando o no. Si el paciente ha requerido hospitalización por sangrado, cómo están las plaquetas, cómo está la cirrosis, si tenemos hipertensión pulmonar y varices esofágica que produzcan sangrado, si tiene cáncer, si tiene hemorragia cerebral, es decir, cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado que nos van a determinar qué tipo de droga vamos a usar. Pero está el otro lado y es cuáles son los pacientes que tienen riesgo de que se tape el esteno, se tape la arteria.
Son los pacientes diabéticos, pacientes con infartos previos o recurrentes, que tengan enfermedad multivaso. Acuerden que la mitad de los pacientes que nos llegan, ya sea con síndrome coronario agudo o crónico, tienen enfermedad multivaso. Entonces, entre más vasos comprometidos, mayor riesgo de trombosis. O los pacientes que tienen, además de enfermedad coronaria, enfermedad ya sea vascular, periférica o cerebral. Pacientes jóvenes menores de 45 años o que tengan aterosclerosis acelerada, o sea, aparición de enfermedad en otros vasos en los siguientes 2 años, o que tengan enfermedades inflamatorias concomitantes como HIV, lupus, etc. Y el otro aspecto son los aspectos técnicos que tuvimos en el laboratorio de hemodinamia. O sea, qué tantos estén le pusimos al paciente, qué tantas lesiones tratamos. Por eso es que, aunque uno quiere a veces tratar todo en el mismo tiempo, no se ve, sobre todo en síndrome coronario agudo. Qué tan largo fueron los stents que le pusimos, sobre todo stents que están superpuestos. Y cuando tenemos lesiones complejas, por ejemplo, tronco, bifurcaciones, cuando son vasos grandes de A circunfleja, por ejemplo, o de A primera diagonal, cuando hay una oclusión total crónica o cuando tenemos puentes. Y lo otro es que si el paciente tiene trombosis previa a los stents, ya sabemos que tenemos que hacer un tratamiento mucho más intenso. Esto es, resumiendo lo anterior, cuáles son los pacientes que van a tener complicaciones de terapia triple a largo plazo. Son los pacientes con cáncer, con poca expectancia de vida, que tienen deterioro neurológico, enfermedades renales severas o edad muy avanzada. Ya vemos aquí en esta gráfica inferior, midiendo cuál es la inhibición plaquetaria. La aspirina, vemos, inicialmente puede tener una buena inhibición plaquetaria, pero con el tiempo, después de días, baja entre un 40 y baja hasta un 20%. Esto es por activación de la ciclooxigenasa inducida. Mientras que el clopidogrel tiene una inhibición de alrededor del 50% que se mantiene, mientras que los nuevos podemos tener agregaciones de más del 80%. Aquí tenemos más o menos cómo son las dosis que vamos a estar usando en los pacientes. En los pacientes con síndrome coronario crónico, que llaman también angina estable, el tratamiento es aspirina, 75 a 100 miligramos al día. Si el paciente tiene intolerancia a la aspirina o tiene alergia a la aspirina o tiene enfermedad concomitante, por ejemplo, en miembros inferiores o sobre todo cerebral, pacientes que han hecho ACV, podemos cambiar la aspirina por clopidogrel. O en algunos casos que tengan riesgo alto de trombosis, dar las dos combinadas. Si este paciente con una angina estable se lleva a intervención coronaria percutánea, vamos a seguirle dando la aspirina y vamos a darle clopidogrel principalmente. La dosis de carga es de 600 miligramos y después se dan 75 miligramos al día durante 12 meses. Sin embargo, hay unos pacientes a los cuales se le puede dar más corto, que son los pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado. Le podemos dar terapia dual por 3 meses y después seguir con aspirina. Y los pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, podemos darle 1 mes de terapia dual y después seguir una sola de ellas, dependiendo de cuál es el riesgo de sangrado. Por ejemplo, un paciente con sangrado gastrointestinal podemos darle clopidogrel en vez de aspirina, pero esto discutido con el gastroenterólogo. En estos pacientes con procedimientos en pacientes estables, estos prasugrel y ticagrelor los dejamos de segunda línea, a menos que el paciente tenga riesgo alto de trombosis o que tenga unas características de alto riesgo durante el procedimiento. Por ejemplo, pacientes que hagan que sea el tronco principal o que tenga múltiples stents. Entonces, a pesar de que sea crónico, también le podemos dar prasugrel o ticagrelor. ¿Qué pasa en pacientes con síndrome coronario agudo? Vamos a hacer lo mismo, vamos a dar aspirina, vamos a dar cualquiera de estos 3,
Sin embargo, hoy en día vamos a ver aquí cómo, cuál es la indicación hoy en día. El primero, hoy en día lo ideal es dar prasugrel, un bolo de 60 miligramos, o sea, 6 tabletas y seguir una tableta de 10 miligramos al día. En pacientes con bajo peso o con mayores de 75 años podemos disminuir a la mitad. Y en pacientes que han tenido ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, está contraindicado. ¿Por qué decimos que prasugrel es el número 1? Porque en un estudio reciente salió que comparado con el ticagrelor, que es el estudio Isaac Real, mostró que prasugrel tiene menos MACE, o sea, menos trombosis, menos infarto y ACV a largo plazo sin aumentar la hemorragia. O sea que hoy en día en pacientes con síndrome coronario agudo que no tenga contraindicación, la primera droga es el prasugrel. Después sigue el ticagrelor. Al otro es que el prasugrel solo lo damos en pacientes que se les ha hecho intervención coronaria percutánea, después de conocer la anatomía coronaria. En cambio, el ticagrelor lo podemos dar antes o después de la intervención coronaria percutánea en pacientes o con manejo médico o con manejo de angioplastia en síndrome coronario agudo. Son 2 tabletas iniciales y después una cada 12 horas. Si ninguna de estas 2 drogas podemos usar, entonces ahí sí vamos a utilizar clopidogrel. Hoy en día ha cambiado algo y es que a pesar de que siempre estábamos presionando para que nos dieran aspirina y clopidogrel en urgencias en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST, no hay estudios que demuestren que eso sea efectivo en pacientes que usted va a llevar inmediatamente a cateterismo. En esos pacientes se recomienda no dar inhibidores de glicoproteína 2B, no dar inhibidores de P2Y12 en urgencias, sino solo aspirina, llevar el paciente a angio y una vez conocemos la anatomía, ahí sí damos la segunda droga en angio. Eso para disminuir primero el riesgo de sangrado y segundo, si alguno de estos pacientes va a ser llevado a cirugía, por ejemplo, tiene tronco o tiene enfermedad multivaso que no se pueda hacerle angioplastia con stent, entonces evitar el prolongar el tiempo de estancia antes de la cirugía. Sin embargo, el problema cuál es, si nosotros no damos esto al paciente y lo tenemos que dar en sala de operaciones, podemos aumentar el riesgo de broncoaspiración en un paciente que ya puede estar sedado y la incomodidad de la sala, que puede producir también vómito. O sea que a pesar de que está indicado, puede tener sus problemas. Si el paciente, usted no le dio el ticagrelor o la prasugrel en urgencias y va a hacer intervención coronaria percutánea en ese momento, puede darle entonces cangrelor, no lo tenemos aquí, o aumentamos el uso de los inhibidores de glicoproteína 2B3A. Normalmente estos inhibidores los hacemos solo como bailout, o sea, en pacientes que tienen complicaciones trombóticas en el procedimiento o fenómeno de horno reflujo. Pero si usted no le puso ticagrelor o prasugrel o en urgencias, entonces va a tener que usar esta droga más tiempo porque mientras las otras actúen, el paciente puede hacer fenómenos trombóticos. Aunque ya sabemos que prasugrel y ticagrelor, la actividad viene en 1 a 2 horas. Sin embargo, si el paciente no va a ser llevado inmediatamente a angioplastia, sino que se va a demorar horas o un día, dependiendo del criterio médico, entonces ahí sí podemos utilizarlos en urgencias, sobre todo clopidogrel y ticagrelor. ¿Qué anticoagulante vamos a dar en el paciente? Todavía tenemos la heparina no fraccionada como la droga de primera línea. Esta es la dosis 70-100 unidades por kilo. Y si lo asociamos a un inhibidor de glicoproteína 2B3A, bajamos la dosis a 50-70 unidades. En algunos pacientes que se les ha dado manejo médico inicial al síndrome coronario agudo con fondaparinux, tenemos que darle la misma dosis de heparina en el laboratorio de hemodinamia porque se ha visto que estos pacientes pueden haber trombosis de los catéteres.
La segunda droga es la enoxaparina, que podemos usar en urgencias también, y podemos hacer la angioplastia siguiendo la enoxaparina. Lo que se recomienda es no hacer este crossover porque esto nos aumenta el riesgo de sangrado. Algunos pacientes necesitarán bilirrubina, que no tenemos inmediatamente. Lo otro que cada vez insistimos más es, una vez el paciente le hacemos la angioplastia, quedó bien el implante del stent, con flujo normal, suspender inmediatamente los anticoagulantes. Muchas veces nos llaman de piso o de la unidad que el paciente tiene hematomas. Y vamos a ver, y es que le han dejado la heparina subcutánea profiláctica en los días siguientes. Esa heparina es la principal causa de hematoma y de mortalidad en el postoperatorio de un stent. O sea, no debemos hacerlo a menos que el paciente tenga otra patología que requiera anticoagulación, como es trombos intracavitarios, como es tromboembolismo pulmonar, etc. Bueno, hay un grupo de pacientes, vamos a aquí. Entonces esto es como un resumen de qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. En el laboratorio vamos a ponerle heparina, o si no, estas otras dos, y definimos cuál es el riesgo de sangrado del paciente una vez le hagamos el procedimiento. Si el paciente es de riesgo bajo, vamos a seguir los antiplaquetarios dual. Aspirina con prasugrel, ticagrelor o clopidogrel por 12 meses. En pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, podemos dar aspirina y clopidogrel por 3 meses y seguir aspirina de ahí en adelante. En pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, como ya nos ha pasado en estos días, tenemos aspirina, clopidogrel por 1 mes y después clopidogrel de ahí en adelante. El año pasado se salieron un estudio comparando aspirina con ticagrelor por 3 meses, seguido de ticagrelor hasta los 12 meses. Este año se presentó en el ACC el otro estudio, que es el TICO, donde siguieron el mismo esquema. ¿Qué mostraron estos estudios? Que los riesgos de complicaciones trombóticas fueron similares y el riesgo de sangrado fue mucho menor. O sea que hoy en día una recomendación es, podemos utilizar aspirina ticagrelor por 3 meses y después ticagrelor solo hasta 12 meses. Hay un grupo de pacientes que se puede hacer una extensión de este tratamiento. Son los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, pero alto riesgo isquémico. ¿Cómo podemos hacer eso? De 2 maneras. Una, aspirina ticagrelor, basándonos en el estudio Pegasus, pero también algunos han recomendado prasugrel o clopidogrel. Y el otro grupo que tiene alto riesgo de trombosis es asociar aspirina con dosis bajas de rivaroxaban a 2.5 miligramos cada 12 horas. Aunque esta dosis es muy baja comparativamente a la que se usa en trombosis en FA, es diferente porque aquí es asociado a la aspirina y por tiempo prolongado. Volvemos, son pacientes con bajo riesgo de sangrado y con alto riesgo de trombosis. Podemos hacer cualquiera de estos 3 tratamientos extendidos. Del 6 a 8% de los pacientes que van a intervención coronaria percutánea necesita tratamiento anticoagulante a largo plazo, ya sea por fibrilación auricular o por que tenga una válvula mecánica o porque tenga tromboembolismo pulmonar a repetición, etc. Entonces, en estos pacientes, ¿qué se hace? Si nos llegan con un evento coronario agudo, debemos rápidamente hacer una intervención para una coronariografía para determinar si vamos a llevar el paciente a manejo médico, vamos a hacer la intervención coronaria percutánea o cirugía y definir cuál es el régimen óptimo. Lo otro es, cambiando lo que siempre habíamos usado, es que si el paciente nos llega con síndrome coronario agudo
y el paciente está con warfarina, no importa y podemos llevar el paciente a angiografía. Si el paciente tiene un INR menor de 2.5, le damos una dosis baja de heparina de 60 unidades por kilo. Si el paciente tiene un INR mayor de 2.5, no le damos heparina. O sea que no es contraindicación paciente usando warfarina llevarlos al laboratorio hemodinâmico. Simplemente tenemos que usar la vía radial para evitar los hematomas, y si no podemos, si usamos la femoral, tenemos que cerrarlo con dispositivos tipo angiosina. Si el paciente tiene un inhibidor directo, la indicación hoy en día es que si tiene un síndrome coronario agudo, tenemos que llevarlo así. No tenemos por qué parar el tratamiento intervencionista por el uso de estos medicamentos. O sea que independiente de si ha tomado la última dosis 6, 12 o 24 horas antes, tenemos que llevarlo al laboratorio y hacer el procedimiento. Estos pacientes, como decía el doctor Gil, se deben utilizar el tratamiento triple, aspirina, clopidogrel y el anticoagulante por una semana, o sea, mientras están hospitalizados. Después se van para la casa y se sigue el tratamiento por un mes. Ahorita vamos a mirar eso. ¿Cuáles drogas vamos a usar? Fíjense que aquí siguen hablando de la N, pero no como nuevo, sino como no anticoagulante, o sea, no warfarina. Son el apixaban, 5 miligramos 2 veces al día, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, 20 miligramos. Sin embargo, ellos recomiendan que en pacientes con alto riesgo de sangrado, que sobrepase el riesgo de trombosis, podemos disminuir la dosis de rivaroxaban a 15 miligramos o de dabigatran a 110 miligramos cada 12 horas. Y este es el esquemita. Lo ideal es terapia triple, la warfarina o idealmente el directo, y una doble terapia antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel por una semana. Después seguimos doble terapia del anticoagulante con la aspirina y el clopidogrel hasta 12 meses. Sin embargo, en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado podemos acortarlo, este tiempo de terapia triple, a un mes y seguir terapia doble con un antiplaquetario único, idealmente el clopidogrel, hasta un año, y a partir de ahí el anticoagulante solo. O sea, una semana mientras está hospitalizado, terapia triple, y dependiendo del riesgo de sangrado, ya sea por un mes, por 6 meses o por un año. Y a partir de ahí en adelante, entonces, el anticoagulante solo. En todos estos estudios que se han hecho, y son miles, no traje eso pues para no aburrir, la mayoría de los estudios muestran, por un lado, el paciente, el riesgo de trombosis, pero por otro lado, el riesgo de sangrado. Entonces, ustedes ven que lo que se trata de hacer es producir las dosis menores, el número de drogas menores para reducir el sangrado, pero para mantener igual o mejor el riesgo de trombosis. Entonces, para terminar, vamos a ver entonces qué podemos usar para disminuir el riesgo de sangrado. Primero, ajustar la dosis adecuada dependiendo del peso, la función renal, si es mujer y si es anciano. Utilizar la vía radial. El hecho de usar la vía radial no quiere decir que no va a tener sangrado, no. Esto es muy importante porque a veces nos descuidamos y el paciente que hace hematoma y hace disección por el sangrado en el brazo puede terminar en un síndrome de compartimiento con cirugías o amputaciones. O sea que el hecho de que hagamos radial no quiere decir que nos vamos a olvidar del paciente. Utilizar inhibidores de bomba de protones, que esto ya se ha demostrado disminuye el riesgo de sangrado gastrointestinal. Y en pacientes con anticoagulantes, pues mirar la dosis que sea la adecuada. Y si el paciente sangra, pues ya se ha nombrado inhibidor directo de dabigatran, el idarucizumab, y también está saliendo el de los otros, que es el andesanet, que no tenemos. Y los pacientes con vitamina K,
pues vamos a dar dosis, de warfarina, dosis de vitamina K o plasma congelado o factores concentrados de factor 8. En pacientes que tengan hemoglobina de 8 podemos transfundirlo y lo más importante es buscar el foco de sangrado para pararlo y evitar más complicaciones del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Milet, por su excelente presentación, todos los mensajes muy claros. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta la hace Jairo Fernando Revelo y nos pregunta ¿por qué para trombosis venosa profunda no se recomiendan los DOAC? Doctor Peña. Hola. No, creo que de pronto no se escuchó, pero hay estudios, el Einstein DBP, el Recovery, en los cuales una de las terapias son los anticoagulantes directos para el tratamiento de la TBP. Que de pronto lo que yo dije es que durante la internación, como profilaxis para trombosis venosa profunda, uno prefiere utilizar en la internación heparinas de bajo peso molecular, pero las 3 moléculas de anticoagulantes directos las 3 moléculas tienen estudios para tratamiento de trombosis venosa profunda. Para manejo de trombosis venosa y también las 3 moléculas para profilaxis. Sí, y como veíamos también en las guías, hoy en día los DOACs, igual a lo que ocurre con fibrilación auricular, son preferidos para el tratamiento del tromboembolismo venoso, sea TBP o sea tromboembolismo pulmonar. Digamos que con excepción de los casos especiales y de las trombosis en sitios especiales. Sí, trombosis de miembros superiores, trombosis pélvicas, posiblemente cambie un poquito, pero estoy de acuerdo también con Hugo, creo que los DOACs, así como pasa en fibrilación auricular, son preferidos también por encima de warfarina para la gran mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda. Ok, muchas gracias. Queda clara las respuestas. Hay varias preguntas en una que las hace el doctor Jaime Ruiz y tienen que ver con pacientes con sangrado digestivo por una úlcera que ya ha sido tratado con escleroterapia. Entonces pregunta primero, ¿en cuánto tiempo se reinicia la anticoagulación en un paciente con fibrilación auricular? Pues Gilberto, si quiere, nos puede resumir eso para... Sí, pues lo que pasa es que depende también en la pregunta del doctor, es importante poner, digamos, si un paciente tiene en fibrilación auricular, yo creo que el momento para iniciar la terapia anticoagulante depende mucho del CHA2-VAS del paciente. Entre más alto sea el ruido cardioembólico, más pronto vamos a tener que empezar la anticoagulación. Posiblemente si el paciente ya se controló su sangrado y yo puedo estar tranquilo de que era, por ejemplo, una úlcera que se esclerosó completamente, es posible que a las 24 o 48 horas yo ya pueda iniciar la anticoagulación sin ningún problema. Cuando se trata de un paciente, como decía Milena ahorita, que tiene para definir terapia doble o terapia triple, le acaban de implantar recientemente un stent, pues lo importante es hace cuánto fue la implantación reciente del stent, porque si estamos hablando de que le pusieron el stent hace 3 o 4 días y el paciente salió solamente ayer del hospital, es diferente si el paciente es reciente, pero lleva ya más de un mes, porque como Milet muy claramente nos explicó ahorita, depende mucho de ese momento en que yo voy a decir terapia triple, que generalmente es la primera semana o hasta la alta hospitalaria, terapia dual, que generalmente va desde ese momento hasta los 12 meses, y terapia únicamente con el anticoagulante, que es ya después de los 12 meses. Pero yo creo que es esa disyuntiva que uno siempre tiene. No hay un número exacto ni hay una cifra exacta, porque todo depende del estado del paciente. Cuando ha tenido un TEP masivo reciente que ha requerido trombolisis, pasa exactamente lo mismo. Si el paciente tuvo un TEP masivo, no es lo mismo si lo hizo en las últimas 72 horas o si el paciente hizo un TEP masivo hace un mes. En tromboembolismo venoso es muy importante tomar en cuenta que el periodo de más alto riesgo de recurrencia es en los primeros 3 meses, particularmente el primer mes. Así que si estamos en ese primer mes o en esos primeros 3 meses, uno intenta, lo mismo que les mencionaba ahorita, acortar el periodo sin anticoagulación el menor tiempo posible con seguridad. Y ahí es lo mismo, es una balanza. Lo mismo con el paciente que tiene una válvula mecánica.
Sabemos que el riesgo de trombosis de una válvula mecánica, entre más alto, entre pase por encima de las 72 horas, el riesgo se incrementa significativamente. Entonces uno busca lo más pronto posible también controlarlo y reiniciar la anticoagulación. Entonces pasa, por ejemplo, con el paciente que tiene una válvula mecánica y ha tenido, por decir algún ácido hemorrágico también. O en el caso que el doctor coloca, pues si es una úlcera y se ha controlado, ya se le hizo escleroterapia y se logró controlar, posiblemente va a ser más fácil el inicio más temprano que tarde. Pero si es, por ejemplo, una gastritis erosiva difusa, donde no es una sola lesión, sino que está sangrando de toda la mucosa, pues se vuelve mucho más difícil y seguramente vamos a tener que esperar más tiempo. Siempre estamos en esa balanza del riesgo. Siempre es tener el juicio para no dejar al paciente sin anticoagulación o sin doble terapia en el caso que haya tenido intervención percutánea también, pero al mismo tiempo no irle a generar un resangrado nuevamente cuando la lesión no ha sido suficientemente tratada. El paciente, por ejemplo, que nosotros tuvimos, que les mencionaba, nosotros hicimos parte, ahora Milena les hablaba del estudio Ruidoal PCI, y nosotros en Imbarac hicimos parte del Ruidoal PCI con dabigatran en pacientes intervenidos en enfermedad coronaria. Hicimos parte del REVERSE, que fue el estudio con Idarizumab, y esa paciente, que la recuerdo muy bien, la paciente es una señora de 84 años, que tuvo un sangrado digestivo severo, en teoría era una úlcera de Dualafó, o sea, una lesión muy puntual tratada. Pero esta señora, 84 años, la hemoglobina le cayó a 5,5. Esta señora estuvo en la UCI, tuvo episodios de hematemesis en el servicio de urgencias de nosotros, y entonces en teoría la señora fue tratada, a las 24 horas de su endoscopia ya está tratada, pero el temor a que esta señora, que no se murió porque meiosis es muy grande, porque finalmente, digamos, todas las cosas salieron bien para ella, pues el temor a reiniciar una anticoagulación tan pronto en una señora de 84 años que le cayó la hemoglobina 5, que a 24 o 48 horas antes, que todavía estaba en la UCI, que 24 o 48 horas antes estaba pues con sangrado activo, a pesar de que en ese momento ya se había controlado el sangrado, pues preferimos ser un poquito cautos y esperarnos, y nos esperamos por lo menos 72 horas con ellas antes de reiniciar, mirar que la hemoglobina estuviera estable y todas estas cosas. Entonces, como le decía el doctor Ruiz, no hay una terapia, no hay una respuesta única, no hay un tiempo que uno pueda definir, sino que todo depende del balance entre el riesgo y el beneficio siempre que hacemos terapias anticoagulantes o antiplaquetarias. Un apunte ahí, Gilberto, y es: en pacientes con sangrado digestivo de difícil control con indicación absoluta de anticoagulación, mientras se piensa en alguna otra terapia como cierre de auriculilla, el uso de octreotide puede ayudar a que el paciente tolere mejor la anticoagulación. Correcto. Ese es otro punto también que vale la pena discutir, que con Vilés lo conversamos la otra vez. Tú tienes un paciente que cada vez nos llegan más pacientes con, entre comillas, contraindicaciones para la anticoagulación. Pacientes, por ejemplo, que ya han tenido 2 episodios de sangrados digestivos o han tenido severos, o han tenido, por ejemplo, sangrado intracraneano ya severo en presencia de anticoagulantes de acción directa. Entonces uno los considera decir, listo, vamos a programarlos para un cierre de la auriculilla. ¿Y qué hacemos con la terapia antiagregante plaquetaria para el cierre de la auriculilla? O sea, si nos sangra con un anticoagulante de acción directa, ¿cómo sabemos que ese mes o esos 3 meses que lo vamos a dejar con la antiagregación, que tampoco está tan clara, no nos va a sangrar también del mismo sitio donde ya sangró con el anticoagulante? Creo que todas estas estrategias, todas estas técnicas de las que hemos venido hablando estas semanas, pues nos siguen generando algunos interrogantes, y yo creo que en el campo de la anticoagulación y la antiagregación tenemos esas preguntas: ¿cómo vamos a manejar a esos pacientes que se vuelven realmente difíciles de anticoagular en la vida real, ¿no? Para eso está la clínica de anticoagulación. Para eso está la clínica de anticoagulación, correcto. Para conversar con los médicos tratantes, a ver cómo lo vamos a manejar. Muchas gracias a todos. Gracias. Creo que no hay más preguntas, doctor Ramírez, ¿cierto? No, pero una pregunta para Milés y otra para Efraín. La primera para Milés es, hablamos de terapia extendida, más de 12 meses en estas lesiones complejas o más de 3 stent o lesiones bifurcadas, pero ¿cuánto tiempo sería lo prudente dar esta terapia extendida? ¿Me oye? Sí, señor. Bueno, es difícil porque depende mucho de qué es lo que estamos tratando de evitar al dar la terapia.
Yo recuerdo inicialmente cuando salieron los primeros estén medicados de los de primera generación, se sugería dar tratamientos más allá de un año hasta 3 años, porque se vio que con estos pacientes no había una endotelización adecuada. Y entonces el riesgo de trombosis era alto y se presentó en Barcelona en un congreso europeo grande. A partir de ahí, ya con los stents de nueva generación, se vio que esa endotelización podía ser más temprana y por eso se acortó el tiempo de 12 meses y a una hora de 6 meses. Sin embargo, en estos pacientes que tienen riesgos altos de trombosis, uno le puede seguir por 18 meses o incluso por 3 años, dependiendo de que no tenga riesgo de sangrado. ¿Ya? Entonces, usted va a tratar de disminuir las trombosis del stent, los ACV, la rehospitalización por trombosis, pero siempre y cuando el paciente no tenga riesgo de sangrado. Porque si tiene riesgo de sangrado, ahí sí tiene que sopesarlo muy bien y de pronto acortar el tiempo. Lo otro es que las dosis de las drogas se disminuyen. Por ejemplo, el ticagrelor ya no le vamos a dar 90 miligramos, sino 60 miligramos cada 12 horas. Lo mismo si vamos a dar prasugrel, vamos a dar 5 miligramos al día. Entonces reducimos la dosis para darle mayor tiempo largo pues, en el tiempo. Mire, y otra opción no sería quitar, en lugar de quitar digamos, el ticagrelor o el clopidogrel, quitar la aspirina. Pues hasta ahora los estudios con aspirina, sin aspirina son los que les comenté, el Tigo y el Twigley, que solamente ellos llegan hasta 12 meses. Lo otro es dar aspirina y dosis bajas de rivaroxaban. Tal vez de esa manera tratando de disminuir el riesgo de sangrado. Ok, muchas gracias. Una última pregunta entonces para el doctor Gil. ¿Usted recomendaría que un paciente que viene desde hace muchos años anticoagulado por fibrilación auricular con warfarina, en rangos terapéuticos, sin sangrado, sin eventos neurológicos, cambiarlo a uno de los nuevos anticoagulantes? Pues digamos, eso está expreso en las guías. El paciente está muy cómodo con warfarina, con INRs en rango terapéutico, que uno supone que es más o menos el 70%. Se le explica al paciente y si está confortable con eso, se puede dejar. Pero si usted me pregunta a mí, si yo hago eso, no. Yo siempre a ese paciente le voy a ofrecer un DOAC, porque tiene menos riesgo de sangrado. O sea salvar un caso de 1000 más o menos, esa es la disminución del riesgo relativo, le propongo el cambio. Y sí tengo pacientes que proponiéndoles el cambio dicen, no, gracias doctor, yo estoy cómodo, estoy confortable, y han seguido con su warfarina y les ha ido bien. Acuérdense que cabeza a cabeza la mayoría fueron no inferiores. Para mí es algo más de seguridad, pues ya en pacientes muy específicos, si son coronarios o no, o si son renales, etcétera, pero mi primera opción hoy en día, como dicen las guías, debe ser un DOAC. Si el paciente prefiere la warfarina, es una elección de él, pero que debe ser una elección ilustrada. Es decir, el paciente debe saber que hay mejores opciones. Ok, una última pregunta para Gilberto. En pacientes mayores de 85 años, esas abuelitas que uno ve frágiles, pero que pesan más de 60 kilos, que la creatinina está normal, ¿se justifica ajustar la terapia o hay algo en la literatura, algún estudio? En mayores de 85 años. Sí, yo creo que lo importante es que pacientes como ese que me estás contando son los que hacen que el médico patine. Entonces el médico dice, sí, yo sé, ya vi la charla, ya entendí cuáles son los criterios para ajustar, pero es que a mí me parece, pero es que estaba muy viejito, pero es que estaba muy frágil, toda la cosa. Yo creo que las guías, como mencionaba también Efraín ahorita, son muy claras en las recomendaciones. Ajuste con los criterios con los cuales se ajustaron los medicamentos en los estudios. No los ajustes a tu decisión, no los ajustes a si te parece o no te parece, porque ahí es donde cometemos errores importantes. Fíjate que hay dos registros muy interesantes. Uno de ellos es el Orbit AF. El Orbit nos mostraba qué pasaba generalmente en los Estados Unidos con las dosis de los anticoagulantes.
También existen pacientes que están sobredosificados, son menos frecuentes, pero también existen, más o menos un 4% que deberían recibir las dosis bajas y les formulan las dosis altas, pero la mayoría de los pacientes están en la dosis correcta, cerca del 80%, pero hay más o menos un 12% de pacientes que están subdosificados, equivocadamente subdosificados. Y de esos que están subdosificados, uno diría, ¿por qué el médico le coloca una dosis más bajita? Creo que detrás está lo que mencionábamos, el temor al sangrado. A los médicos nos da susto que ese paciente vaya a sangrar. Entonces yo digo, sí, yo sé que está como para 5 cada 12, pero mejor bajémosle a 2.5. Fíjate que el anticoagulante que más equivocadamente se reduce la dosis es apixaban precisamente. Entonces, en lugar de darle 5, se le da con más frecuencia y eso está reportado en los registros de los laboratorios. Acuérdate que en otros países es un co-marketing entre 2 laboratorios. Esos 2 laboratorios han reportado como en muchos países, con excepción de Japón, que como les decía, Efraín también tiene su característica sui generis y para ellos sí se ajusta la dosis de los DOACs, pero en general estos medicamentos están subformulados por cuestiones como esa. Entonces uno dice, mira, es que el paciente ¿cumple los criterios o no los cumple? Tiene más de 80 años, sí, pero pesa por encima de los 60 kilos y su creatinina está normal. Entonces, no cumple criterios para reducir la dosis, deberíamos darle la dosis de 5 cada 12 horas. Nosotros ya estamos teniendo un poquito más de experiencia con los registros en Colombia. Hay un registro que ya va en curso, que el Colegio Colombiano de Electrofisiología lo ha impulsado y lo ha estimulado fuertemente, que es para mirar específicamente en FA. Ese no es solamente anticoagulación en FA, quiere tener muchos otros aspectos de FA como tal. Pero estamos viendo cómo cuando usamos estos medicamentos bien formuladitos pasa, ya como las cosas van bien y el riesgo de sangrado no es tan alto. Y termino con el comentario del Orbit AF. En ese 11% de los pacientes que están subdosificados equivocadamente, adivina qué pasa con el riesgo de sangrado mayor. Paradójicamente, y no se sabe por qué, el riesgo de sangrado mayor es más alto que cuando los pacientes están con la dosis correcta. Entonces, fíjate lo increíble, ¿no? Supuestamente le bajó la dosis, que para que no fuera a sangrar, y resulta que el riesgo de sangrado es más alto, además de que obviamente el riesgo de complicaciones cardioembólicas es más alto porque no le estás protegiendo adecuadamente. Bueno, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias a los conferencistas, a todos los participantes. La invitación es para la nueva cita el 9 de noviembre, la última sesión que es de imágenes cardíacas. Muchas gracias y que descansen.